Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de YouTube. El día de hoy les vamos a hablar sobre algunos temas relacionados con la física, los cuales son la electrodinámica, el circuito eléctrico, la ley de Ohm y la asociación de resistencias. La electrodinámica es la rama de la física que estudia todo lo relacionado con el movimiento de las cargas eléctricas. Por ejemplo, un circuito eléctrico simple. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo neto de carga a través de la sección de un conductor por unidad del tiempo. Es decir, es el movimiento de partículas cargadas positiva o negativamente a través de un material por un tiempo determinado, por ejemplo, un segundo. Intensidad de corriente eléctrica. Es la cantidad de carga que pasa por un conductor por unidad de tiempo. La intensidad de la corriente se mide en amperios. Y aquí tenemos la ecuación, que es intensidad de corriente es igual a carga eléctrica sobre tiempo. El circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía como, por ejemplo, energía calorífica, energía lumínica o energía mecánica. Los elementos de un circuito eléctrico que se utilizan para conseguirlo son los siguientes. Generador. Es la parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos. Conductor. Hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador. Resistencia eléctrica. Son elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente. Interruptor. Es el elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor está abierto, no circulan los electrones, y si está cerrado, permite su paso. Sentido de la corriente eléctrica. Hay dos sentidos, sentido real y sentido convencional. El sentido real se basa en que circulan cargas negativas por el interior del conductor. Estas cargas circulan desde el polo negativo del generador al polo positivo a través de los conductores, y desde el polo positivo se desplazan al negativo por el medio del generador. Sentido convencional. Se considera que circulan cargas positivas por el interior del conductor. Estas cargas circulan desde el polo positivo del generador al negativo a través de los conductores, y desde el polo negativo se desplazan al positivo por el interior del generador. Ley de Ohm. El físico alemán Georg Ohm midió la intensidad de corriente I que circulaba por un conductor metálico al aplicar diversos valores de diferencia de potencial. V es igual a VA menos V entre sus extremos. V corresponde a la diferencia de potencial, R a la resistencia e I a la intensidad de la corriente. Las unidades de esas tres magnitudes en el Sistema Internacional de Unidades son respectivamente voltios, ohmios y amperios. La generalización de estos resultados constituye la ley de Ohm y se enuncia así. El cociente entre la diferencia de potencial aplicada a los extremos de un conductor y a la intensidad de corriente que circula por él es una constante denominada resistencia eléctrica del conductor, donde R es igual a V sobre I. La unidad de resistencia eléctrica en el SI se denomina ohmio, es decir, un ohmio es igual a un voltio sobre un amperio. También se observa que la ley de Ohm se puede expresar en esta forma. V es igual a R por I. También no olvidemos que el amperímetro es un instrumento que mide la intensidad de corriente. El voltímetro es otro instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Y el polímetro es un instrumento que mide distintas magnitudes eléctricas como intensidades, diferencias de potencial o resistencias. Hablaré acerca de la asociación de resistencias. Para los circuitos eléctricos se utilizan conductores de muy baja resistividad. Para ello se intercalan en el circuito componente que ofrece una resistencia eléctrica determinada llamada resistencias o resistores. En caso de necesitar una resistencia de un valor determinado, se colocará una asociación de varias resistencias que lo sustituya. Empezaré explicando la asociación de resistencia en serie, que es cuando la intensidad es la misma y en cada resistencia y la diferencia de potencial total es la suma de las diferencias de potencial en cada resistencia. Para determinar el valor equivalente se suman sus valores, es decir, R es igual a R1 más R2 más R3. Pasaré a explicar la segunda asociación, que es la asociación de resistencias en paralelo, que es cuando la diferencia de potencial es la misma en cada resistencia y la intensidad total es la suma de las intensidades que pasan por cada resistencia. En esta resistencia, para determinar el valor equivalente, se suman los inversos de las resistencias individuales, como podemos observar.
Pasaré a hablar la última asociación, que es la asociación mixta. Es la combinación de agrupaciones en serie y en paralelo. Para poder obtener el valor de la resistencia equivalente, se halla de manera independiente las resistencias equivalentes de las agrupaciones, en serie y en paralelo, y se calcula la resistencia equivalente de la asociación final resultante, según sea en serie o en paralelo.